Profesor, Dígame. yo quería hacerle una pregunta. Es que en auditoría, en la plataforma me aparece una actividad que se cerraba hoy y ya la revisé y me dice que tengo 29 días de atraso. Es por Mira, lo mismo de que se cayó, no ¿verdad? sé qué hicieron con la plataforma, pero nos movieron todo. Tú ya la habías subido, ¿no? Sí. Entonces no le hagas caso a eso. Ah, ok, no, ya no subo nada, así lo dejo. ¿Te borró lo que había subido? No, o sea, nomás no, pues me aparece como nueva y que tengo retraso, pero no, Mira, si ya la había pues yo la subido revisé. y te la borró, vuélvela a subir y yo le pongo la calificación completa. Es que la semana pasada que Ok, se les cayó, no sé qué hicieron. Le pusieron a otra actividad que tenía 200, no sé cuántos días de retraso y me borraron a alumnos completos y no sé. Ya se supone que ya arreglaron eso, pero ahorita que tú me estás dando los comentarios, veo que sí hicieron mucho relajo. A ver si les vuelve a aparecer algo así y ya la habían subido, súbanla y yo les pongo la calificación completa, nada más para que no quede el hueco, porque si no les va a estar apareciendo, les va a estar apareciendo y luego van a empezar que ustedes no hacen las tareas. Entonces la suben, yo les pongo la calificación completa. Tú no te preocupes. ok, gracias. A ti. La semana pasada nos quedamos aquí. Estábamos iniciando la sección 150, que hablaba sobre comportamiento profesional y que decía que todos los contadores públicos deberíamos de cumplir con leyes y reglamentos. Dice que si lo hacemos, no provocamos acciones que puedan desacreditar la profesión. Hay situaciones a veces que, aunque ustedes no obren de mala fe, pueden ser víctimas de hechos en los que ustedes puedan resultar dañados. Ya les había platicado de ese contador que firmó un dictamen sin haber hecho la auditoría. Lo firmó no, no queriendo pensar que no hizo ninguna acción de auditoría. Sí la hizo una revisión, hizo una auditoría, pero confió en demasía en el equipo que estaba haciendo el trabajo con él. Su equipo presentaba informes al auditor en donde le decía que no había ningún problema, que todo marchaba sobre ruedas, que la auditoría estaba resultando, que iba a ser entregada en tiempo y forma, etcétera, etcétera. Y el auditor se confió y no realizó su revisión. Él tenía que haber hecho una revisión independientemente de lo que le dijera su equipo. Sí, acuérdense que en alguna parte habíamos leído que teníamos que ser escépticos. No sé si lo recuerdan al inicio que habíamos comenzado a platicar sobre la ética. Decían, es que tienes que ser escéptico, o sea, tienes que dudar de todo. Y como parte de su responsabilidad, él debía de dudar de lo que le decían sus auditores. El problema fue pues que no dudó, creyó en ellos, todo mundo es digno de confianza, es cierto, hasta que se demuestra lo contrario, y le llevó a que él fuera penalizado. Se le canceló su registro, estuvo en prisión porque era un delito pesado el haber firmado sin tener constancia de que lo que estaba afirmando era cierto, por haber confiado, les digo. Y la gente que lo llevó a eso, lamentablemente esa gente ni se vio afectada, quedó libre, sigue ejerciendo su actividad y él, que era el que firmaba, la perdió. Se desacreditó la profesión, sí, lamentablemente sí, porque se empezó a dar como una idea de que los contadores públicos con dinero soltaban la firma, que no tenían principios éticos, que no cumplían con leyes y reglamentos y que por lo tanto no eran sujetos dignos de confianza.
hay que tener mucho cuidado porque hay amenazas en nuestra actividad profesional y lo que le sucedió a esta persona en cuestión pues fue una amenaza de familiarización. Se confió en su personal y el exceso de confianza fue lo que lo perjudicó. Se tenía él un nombre extraordinario, una reputación extraordinaria, pero todo eso se perdió con una firma que él dio sobre un trabajo. Dentro del comportamiento profesional también nos dice que como somos profesionistas no podemos realizar campañas publicitarias o promociones en donde pretendamos comercializar nuestro conocimiento. En la televisión hace algunos años, porque creo que el año pasado ya no, pero hace unos años, salían unos anuncios, unos spots de Valeriano y asociados. No sé si ustedes los llegaron a ver. ¿Sí saben de quién estoy hablando? ¿Quién es Valeriano? No, maestro. De los abogados. Así es. ¿Tú recuerdas qué decían en sus promocionales? No, la verdad no me acuerdo. Hablaban de que ellos te recuperaban cualquier crédito incobrable, que no te podían quitar tu casa en un crédito hipotecario, que no te podían embargar las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Que ellos eran muy buenos para defenderte y que te ofrecían esa experiencia y ese conocimiento. Era una promoción que de acuerdo al código de ética no se debía haber hecho, porque la única promoción que nosotros tenemos permitido hacer es la recomendación que hacen nuestros propios clientes. Sí puedes imprimir tarjetas de representación, pero no puedes incluir en ellas exageraciones de los servicios que prestan. Por ejemplo, imaginemos que Isamar es una asesora fiscal y en su tarjeta de presentación va a decir licenciada en Contaduría Pública Isamar. Hasta ahí todo va bien, le puso su domicilio, su número de cédula profesional, su correo electrónico, su teléfono. Es lo permitible. Lo que no es permitible es que le ponga la mejor asesora fiscal de Guadalajara. Más de 1000 casos resueltos favorablemente. O sea, se consideran que son afirmaciones exageradas, que posiblemente sean ciertas, pero que no es necesario que se promocionen. Asimismo, no podemos hacer referencias negativas a la competencia. Imagínate que yo soy un prospecto de cliente y quiero escoger un buen auditor. Y me recomendaron mucho a Isamar y me recomendaron mucho a Laura. Y me voy a entrevistar con ellos por separado. Y cuando le comento a Isamar que me recomendaron también a Laura, Isamar de pronto me diga, uy, no, pero a donde yo sé que no era muy buena contadora, porque fíjese que en la escuela y que comience a hablar negativamente de ella. Entonces salgo de con ella, quizás voy con Laura todavía, si no me convenció Isamar con los comentarios, voy con Laura y le digo, fíjese que antes de venir con usted también me recomendaron a Isamar. Ay, pues qué bueno que no la contrató, porque fíjese que esos comentarios, a lo mejor hechos con tal de ganar un cliente, se consideran que son maliciosos porque estás expresándote de forma negativa de tu competidor. Y se considera que eso no es ético, porque tú no puedes hablar mal de tu colega. Si quieres hablar bien de ellos, eso sí está permitido. Pero hablar de mal o hacer comparaciones de sus servicios o comentar cosas que no vienen al caso, se considera una agresión o una difamación. Y es una publicidad negativa para tu competencia. ¿Queda mal tu competencia? Sí, pero quedas peor tú por haberlas hecho esos comentarios. En la siguiente parte vamos a conocer qué es el nombramiento profesional,
qué son los conflictos de interés, cuáles son las segundas opiniones, cómo debes de fijar tus honorarios y cualquier otro tipo de remuneración. Y volvemos a retomar la mercadotecnia de servicios profesionales relacionado con esto. Asimismo, tendremos que evaluar lo que sucede con obsequios e invitaciones. Es posible que seas motivo de un obsequio por parte de uno de tus clientes, pero tienes que saber qué pasa con el haber aceptado recibir ese obsequio. Cuando se te pide que realices la custodia y la administración de los activos del cliente y cualquier otro tipo de servicio. Estos números que tenemos aquí ya se modificaron. No son los números ya actuales, porque el código de ética, al igual que las guías y todos los demás reglamentos, se revisan de forma anual y se adecúan, se hacen cambios, se hacen actualizaciones. Y en esas actualizaciones hubo adecuaciones y nos cambian un poco el orden y el acomodo. Aunque en esencia hablan de lo mismo, cambia el número. Y les voy a proporcionar los nuevos números. Permítanme un momento. Voy a dejar de compartir para darle los nuevos números. Ya les había yo pasado el nuevo código de ética, ¿no? El del año pasado, 2019. ¿Sí se los pasé o no? Yo como que me acuerdo que sí al inicio o nomás soñé. Se los pasé por auditoría, creo. No estoy seguro. Si no, ahorita se los paso en el grupo de WhatsApp para que lo tengan la versión más actualizada. Permítanme. Se los voy a mandar al grupo de ética. Ojalá lo puedan descargar para ver si lo podemos hojear ahorita que estamos iniciando. Aquí dice que ya se está yendo. Me dicen si les aparece ya en su celular, en el WhatsApp. ¿No les aparece todavía cargado? No, profe, aún no llega.
Ha de estar pesado, yo creo, por eso se está tardando. No, está dentro del límite que se puede mandar por WhatsApp. Bueno, ahorita debe de aparecerles. En lo que aparece voy a compartir pantalla y vamos a ver esta presentación. Me dicen si les aparece. Si les aparece. Sí, profesor. Ok. Vamos a hablar sobre el contador público en la práctica independiente. ¿Sí? Bueno, esta parte del código describe cómo aplica en ciertas situaciones a los contadores públicos el marco conceptual. Ustedes saben que existe marco conceptual en el código de ética, existe marco conceptual en las normas de auditoría, en las NIP. Profesor. Dígame. Se le está cortando el audio. No sé si soy solo yo o también mis compañeros lo notan. Sí, profe, me está cortando. Posiblemente sea mi internet. Me cambio de opción. Ok, ahí ¿cómo me escuchan? ¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchan peor? Es que es en momentos, profesor. Es igual, profe. ¿Se sigue escuchando igual de mal? Sí. Es que es el internet, entonces ahí sí ya no puedo hacer nada. Yo tengo aquí habilitado que puedo cambiarme entre el micrófono de la compu y el sonido del sistema. Ahorita me regresé al sonido de la compu, a ver si se mejoraba. Vamos a ver si puede mejorarse o no. El internet está muy mal, la verdad. Ok. Ok. Entonces les digo que el boletín habla de que el contador público en su práctica independiente deberá de aplicar el marco conceptual, lo afecta en su actual público, pero no describe todas las circunstancias que pudiera encontrar el contador como resultante de su práctica profesional. No describe todas, pero sí describe las más usuales. No quiere decir que sean las únicas y no podemos abarcar todas porque van a estar apareciendo nuevas en cada vez, ¿sí? Porque no todos los contadores tienen la misma problemática. Dice que el contador público no deberá, a sabiendas, participar en ningún negocio, ocupación o actividad que deteriore o pueda deteriorar la integridad, objetividad o la buena reputación de la profesión y que por lo tanto sería incompatible con los principios fundamentales. ¿Alguno de ustedes recuerda cuáles son esos principios? ¿Alguien recuerda los principios fundamentales? Yo no, profesor. No los recuerdan, pero hablaban de honestidad, ¿se acuerdan? De veracidad. Sí. Sí, se los voy a recordar aquí, permítanme.
los tenemos en la otra presentación. Me voy a ir hacia adelante. Déjenme ver que se pueda. Aquí los tenemos. Integridad, objetividad, diligencia y competencia profesional, confidencialidad y comportamiento profesional. Y precisamente relacionado con comportamiento profesional, dice que no debes de participar en cualquier negocio que pueda ir en contra de los principios. ¿Qué se te ocurre ahora que ya te mostré cuáles son los principios? Que sería algún tipo de actividad. Que deteriore la imagen del contador público. Pues podría ser como, por ejemplo, un contador que preste servicios a, no sé, un narcotraficante o algo así. Pudiera Ya ser. poniéndolo en el peor de los casos. No, y fíjate que es una situación que lamentablemente se está volviendo más común de lo que creemos. Y les llega a veces a costar la vida el hacer esas cosas, pero sí, es un buen ejemplo. ¿Cuál sería otro? Recordando cuáles son los principios que les mostré. Por si ya se les olvidó, otra vez se los repaso. Comportamiento profesional, confidencialidad, diligencia y competencia, objetividad e integridad. ¿Qué pudiera suceder? También podría entrar ahí un servicio, prestar un servicio de algo que yo no sé. Por Sí. decir, eres fiscalista y quieres hacer algo de auditoría, pues no va con eso. Tienes el conocimiento, pero no tienes la experiencia. Y entonces estás mintiendo sobre una capacidad que no has practicado. Y sí, es un ejemplo también, porque no eres honesto. ¿Sí? No, o sea, quizás por no perder al cliente, te quedas callado y aceptas que tuvieses mucho conocimiento. Pues lo que han comentado, todo es verdadero. Y eso lo vamos a considerar como parte de lo que son las amenazas. Y ante esas amenazas, también hay que considerar que existen salvaguardas. ¿Cómo pudiéramos definir la salvaguarda? ¿Qué entendemos por esa palabra, salvaguarda? ¿Qué puede ser? Pues no andar como divulgando cosas como privadas de tu cliente, ¿no? Esa sería la acción, pero la salvaguarda, ¿cuál sería? Para que tú llegues a esa acción, tú tuviste que estar convencido de algo o estar obligado por algo. Y ese algo es la salvaguarda. ¿Cómo la pudiéramos ubicar o identificar? Por ¿Se podría ejemplo, decir que son como medidas, profe, para las sí, amenazas? sí, pero ¿cómo las implantarías o dónde dejarías evidenciado que hay salvaguardas para que tú puedas apegarte a ellas o saber cuáles te pueden ayudar? ¿En dónde las evidencias? Vamos a pensar que somos un despacho
Y todos ustedes son auditores del despacho, tienen sus responsabilidades, tienen su cartera de clientes a los que dan servicio, pero el despacho deberá de implementar para ustedes salvaguardas. Y esas salvaguardas pueden ser, por ejemplo, políticas. Y yo puedo poner como política que el despacho tiene un alto sentido de confiabilidad y que está penado divulgar cualquier información o asunto sin la autorización del cliente. Y que quien lo haga puede ser sujeto a penalización. Si yo lo dejo establecido así y se lo doy a conocer a todos los que integran mi despacho, ante cualquier circunstancia en los que puedan ser amenazados, ellos van a recordar que existe esa política que les impide comunicar algo sin el consentimiento del cliente. Y con eso se protegen. Porque le pueden decir a la persona que les presente la amenaza que de acuerdo a tal estatuto, ellos no pueden hacer eso. Otra cosa también pudiera ser que en el manual de políticas del despacho yo diga que está tácitamente prohibido que cualquiera de ustedes reciba un obsequio por parte del cliente o personal del cliente. Así que, por ejemplo, imaginemos, hoy es el cumpleaños de Isamar, se enteró el cliente que es su cumpleaños y le manda un ramo de flores. A lo mejor es algo desinteresado, sin compromiso, es impulsivo el cliente y quería agradarle a Isamar y le mandó un ramo de flores. Sin embargo, con todo el dolor del corazón y aunque el ramo está muy bonito y son las flores que más le gustan a Isamar, Isamar las va a tener que rechazar. Porque en el despacho hay una salvaguarda dentro de la política que dice que no debe de aceptarlo. Porque pudiera traerle implicaciones futuras. ¿Qué sucede cuando una persona recibe un favor de otra? Favor con favor se paga. Así es. Y si a lo mejor tú pensabas que era un obsequio desinteresado, más tarde te pueden pasar la factura, ¿verdad? Oye, yo te hice un obsequio, ahora requiero un pequeño favor. Y entonces esa petición te puede poner en problemas, es una amenaza. Vamos a ver cuáles son esas amenazas y cuáles serían las salvaguardas que nos pueden proteger de las mismas. Dice que las amenazas las podemos clasificar de varias categorías. La primera la llamamos de interés personal. Voy a guardar el chat, ya me apareció aquí el mensaje de que se está terminando el tiempo. Ya les apareció el archivo allí en su WhatsApp. Me faltan todavía de registrar asistencia. Tengo a 24 apenas. ¿Quién falta de anotarse? Ya está, muy bien. Ya quedó completo. Vamos a ver. ¿Todavía no se carga? Ahorita lo checo. Si me dice que está muy pesado y no lo puedo mandar por ahí. A ver, déjenme guardo el chat. Ya se guardó. Muy bien. Seguimos compartiendo. Entonces, les comento. Existe la categoría de interés personal. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Existe la categoría de autorrevisión, de interceder por un cliente, de familiaridad o de intimidación. Aquí nos ponen unos ejemplos de lo que se considera que puede ser una amenaza de interés personal. ¿Podemos cerrar los micrófonos? Escucho mucho ruido.
Jairo, gracias. Un ejemplo dice que un miembro del equipo de aseguramiento de tu despacho tenga un interés financiero directo en el cliente del trabajo de aseguramiento. Trabajo de aseguramiento es cuando te piden que intervengas como síndico o como asegurador, y no me refiero a que expidas una póliza de seguro, sino que tengas tú en custodia un bien de tu cliente, porque éste está siendo sujeto de alguna orden judicial o una orden contractual por X circunstancia. Y te piden que tú seas la persona que asegure el bien. No sé si alguna vez han pasado por la calle y de pronto ven unas mantas pegadas en algunos edificios o casas que dice, este inmueble ha sido asegurado. Significa que fue, podamos decir que tomado por una autoridad y asegurado mientras se hace una investigación. No quiere decir que la persona sea sujeta de una orden de tipo penal o mercantil o judicial, sino que está en una investigación y mientras se decide si es culpable o es inocente, se aseguran los bienes para que no sean vendidos, no sean sustraídos o escondidos. Entonces puede caer que tú seas designado como parte de ese aseguramiento y tú seas el responsable de su custodia. Y que de pronto alguien de tu equipo tiene interés en ese bien. Y dice, en cuanto la autoridad dice que se pueden embargar, voy a hacer una propuesta porque seguramente se van a rematar y yo me quiero quedar con ese inmueble. O conozco una persona que puede tener interés en el mismo, yo lo pongo en contacto, él me da una mochada por ponerlo en contacto y yo tengo un interés financiero sobre ese inmueble o sobre ese bien. Eso es una amenaza. Entonces tendríamos que tener dentro de la firma una salvaguarda que evitara que cualquier persona que forma parte de mi equipo se pudiera beneficiar con mi propio cliente, ¿sí? Porque yo tengo la responsabilidad de la custodia de su activo. También una amenaza de interés personal es cuando nuestros servicios, nuestros honorarios, casi en su totalidad dependen de un solo cliente. Vamos a pensar, para no tomar a Isamar y a Laura, ¿a quién tomamos? A ver. A Diego, vamos a tomar a Diego. Imaginemos que Diego tiene 5 clientes. De la suma de los honorarios de sus 5 clientes, él percibe al mes 50,000 pesos. Tú dirías, cada cliente le da 10,000, pero resulta que no. 4 clientes le dan 2,500 cada uno. Y el resto se los da un solo cliente. ¿Qué crees que pueda pasar allí? A la larga, Diego se va a sentir muy estresado y muy presionado si llega a perder ese cliente que le paga el resto de los honorarios. O sea, si él gana 50,000 mensuales y los otros 4 le dan 2,500, los otros 4 le pagan 10 y ese solo le paga 40. ¿Qué pasaría si pierde ese cliente de 40? ¿Qué harías, Diego? No, pues me sentiría estresado, profe, para empezar, porque es Sí. el que me da a ganar más. Y pues me pondría a buscar más clientes. A lo mejor en este momento tú piensas así, pero si sabes que puedes correr ese peligro, ese riesgo, seguramente buscarías tener súper contento a ese cliente para que no se te fuera. Y cuando yo hablo de tener súper contento, implicaría que dejaras de hacer
ciertas cosas éticas con tal de conservar al cliente. ¿Sí? Porque cederías en algunas cuestiones con tal de que no se te fuera. En algún momento en la auditoría, cuando revisábamos cuentas por cobrar, decíamos que un riesgo de auditoría o una amenaza de auditoría era que todas nuestras ventas dependieran de un solo cliente. Porque si ese cliente se iba, ¿a quién le vendíamos todo el producto? Y otra amenaza cuando revisábamos cuentas por pagar era depender de un solo proveedor. Porque cuando ese proveedor se iba, ¿a quién le comprábamos la materia prima? Pues lo mismo sucede aquí. Cuando nosotros dependemos de forma desproporcionada de los honorarios de un solo cliente, estamos corriendo el riesgo de tener una amenaza de interés personal. Lo más adecuado sería lo que dijo Diego. Yo buscaría muchos clientes. No importa que en vez de 5 tenga 50 y que cada uno me dé 1,000 pesos y asume 50. A que yo tenga 4 de 2,500 y uno de 40,000. Porque si ese de 40,000 se me va, voy a tener problemas porque yo ya me acostumbré a un nivel de vida, a un nivel de gastos y ya no los voy a poder tener. Otro ejemplo, dice que una firma se preocupe por la posibilidad de perder a un cliente importante. A lo mejor no dependo en mi totalidad del ingreso, pero es un cliente importante y no me puedo dar el lujo de dejarlo ir. Dice que un miembro del equipo esté participando en negociaciones de empleo con el cliente de auditoría. Esto es muy común. De hecho, por ejemplo, yo estaba en un despacho de auditoría y cuando dejé el despacho me fui a trabajar con un cliente. Los clientes siempre se van a estar pirateando al personal del despacho. Le van a estar ofreciendo mejores sueldos o prestaciones para que uno se vaya con ellos. Eso es muy común. Pero si no eres un miembro clave del equipo de auditoría, no pasa nada. Pero si eres un miembro clave, sí, ahí sí tenemos problemas. Ya se nos va a terminar esta primera. Se vuelven a conectar con el mismo link, por favor, para poder terminar este tema. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, profesor. ¿Todo va No, bien? Ok. Entonces, ya se nos va a terminar. Se conectan con el mismo link.